Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos así saltaditos. Libro de Daniel, capítulo 6. Nos ponemos en pie, por favor. Esta palabra lleva por título Daniel en el foso de los leones. No vamos a hablar de ello, vamos a hablar de otra parte, de otra cosa. Dice así en el nombre del Señor, del versículo 2, en adelante algunos versículos. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como él solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, y gracias, Señor, por las muchas misericordias que usted ha tenido para con nosotros. Le alabamos, Señor, le glorificamos y exaltamos, oh Dios eterno, su glorioso, eterno nombre que es por sobre todo nombre. Pido a ti, Señor Dios, que nos bendigas en esta hora. Bendiga, Señor, esta palabra, Dios, que usted ha puesto en mi corazón, oh Dios eterno, y pido en el nombre de Jesús que ella haga vida, Señor, en cada uno de nosotros. Por los méritos de Cristo el Señor te lo ruego. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Usted quiere la bendición de parte del Señor? Vamos a hablar de una herramienta o de un medio de comunicación con Dios como es la oración. Orar siempre hace bien. Allá atrás, en ese relojito hay una frase por ahí que dice, yo se lo leí el otro día, decía que la oración es como la benzina de la fe. Algo así dice, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de esta oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo estamos orando? Si estamos orando bien o estamos orando mal. La palabra del Señor dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Entonces, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo es la forma correcta que tenemos que orar? ¿Estamos orando bien? ¿Estamos orando en la forma correcta? ¿A quién estamos orando? Que el Señor nos bendiga para poder responder estas interrogantes. ¿Qué es lo que es la oración? ¿Qué es la oración? Es comunicarse con Dios, ¿cierto? Es la comunicación e intimidad para con Dios. Esa es la oración, es comunicación e intimidad para con Dios. Ya sea para buscar un consejo, para pedir una petición o para dar gracias. Pero es una intimidad con Dios, para buscar consejo de parte de Dios, para presentar una petición, no una queja, y para también dar gracias a Dios. Hago la diferencia entre queja y petición. Gloria a Dios. Porque los cristianos somos muy quejumbrosos, nos quejamos por todos. Nos quejamos por todos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que es esto. La oración es es como una fuente de poder para el creyente.
Es ahí donde el creyente, donde el Hijo de Dios se fortalece, a través de la oración. Las alabanzas podrán alegrarnos, pero donde nos fortalecemos es a través de la oración, es a través de la intimidad para con Dios. Por lo tanto, la oración es un elemento básico en la vida del cristiano. El cristiano debe orar todos los días. Amén. ¿Lo están escuchando, cierto? Debe orar todos los días. Que el Señor nos bendiga. Y nuestro ejemplo y nuestro referente en la oración debe estar siempre dirigido a la persona de Cristo el Señor. Jesucristo oraba, ¿o no? ¿Acostumbraba a orar? Sí, Jesucristo oraba todos los días. Amén. Jesucristo oraba siempre. Jesucristo, a través de la oración, Él se fortalecía y Él vencía. Siendo Él Dios, 100% hombre, 100% Dios, Él oraba y se fortalecía. Hace un rato atrás les decía a los hermanos, hablando de Jesús, que Jesús le enseñaba a los discípulos. Les enseñaba a orar, les enseñaba, él no se ponía como autorreferente. Les decía, Jesús no les decía, aprendan de mí que cómo sano a los enfermos. Aprendan de mí cómo hago milagros, cómo camino sobre las aguas. Aprendan eso de mí. Él no se exaltaba frente al resto. Yo hice esto otro. No hacía eso. Si alguna vez habló de él, le decía, a menos que yo esté equivocado, que haya leído mal, la única vez que habló de él, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fue la única vez que él habló de él. Entonces, pero sí Jesús les enseñaba a sus discípulos. Al término del día seguramente los reunía y les decía, ¿saben qué? Pasó esto hoy día, sucedió esto, hicimos esto, trabajamos en esto. Pero Él les enseñaba a sus discípulos. Jesucristo era un ejemplo para ellos. Los discípulos veían a Jesús orar. Veían que la vida de Jesucristo, el poder de Jesucristo, estaba radicado en la comunión, en la intimidad que tenía para con el Padre. Los discípulos veían eso. Veían cómo su maestro oraba todos los días. Tanto así que los discípulos le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a caminar por las aguas. No, le dijeron, enséñanos a orar. Le pidieron que le enseñara a orar. No le pidieron que le enseñara a hacer milagros. No le pidieron que le enseñara a sanar los enfermos. Enséñanos a orar. Porque veían a Jesucristo, a su maestro, que oraba. Hace un tiempo atrás, abro un paréntesis, hace un tiempo atrás, llegó una persona a una casa y esta persona, al irse a acostar, se puso de rodillas y comenzó a orar. Y uno de los hijos de la casa le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué está haciendo esa persona? Y le dijo, está orando. Ellos también eran cristianos, pero nunca en su casa había visto a alguien orar. Los discípulos veían a Jesús orar. Jesús oraba siempre. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba siempre en los días de su carne. Jesucristo oraba, dice, y gemía, clamaba, siempre tenía esa comunión con el Padre. Nada de lo que él hacía, lo hacía fuera por su cuenta.
todo lo consultaba, todo lo preguntaba, todo él lo llevaba al Padre. Él buscaba el consejo del Padre. Gloria a Dios. Él oraba. Sus discípulos veían que oraba. Que el Señor nos bendiga. Jesucristo es la fuente, debe ser nuestro máximo referente en cuanto que es la oración. Tenemos en esta lectura bíblica que hemos leído a Daniel. Daniel era un joven, ya a esta altura ya tenía más años y estaba a cargo de 10 provincias. Era gobernador de 10 provincias ahí en Babilonia. Daniel había vivido todo lo que es el cautiverio, había sido traído a Babilonia en forma cautiva junto con Mesac, Sadrach y Abednego. Pero Daniel y estos varones hebreos en algún momento determinado le dijeron: ustedes van a servirse de la misma comida del rey. Y ellos dijeron que no, que solamente los alimentasen con legumbres y agua. Y cuando le hicieron las pruebas, los encontraron a ellos 10 veces mejores que el resto. ¿Cierto? Ahí podemos sacar alguna enseñanza. Pero el gobierno de Babilonia estableció cierta jerarquía y nombró 3 gobernadores. Y bajo esos gobernadores nombró sátrapas, que eran administradores, para que la tarea del rey fuese más fácil y el rey no fuera perjudicado en la administración. Pero Daniel, sobre estos sátrapas, él era 10 veces mejores que ellos. Aunque sus otros 2 gobernadores, Daniel era mejor que ellos 10 veces más. Porque había un espíritu distinto en él. Así es lo que hemos leído. Había un espíritu distinto en Daniel. Por lo tanto, ese espíritu que era distinto lo hacía ser 10 veces mejores que todo el resto. Tanto así que el rey pensó en colocarlo por sobre todo el reino. Pero él tenía a cargo 10 provincias. Es como cuántas regiones tenemos acá en Chile. Ya no me acuerdo, yo llegué hasta las 10 nomás. Miren, 16, ¿cómo ha crecido Chile? O lo han hecho más chicos, ya. Pero ya, 16 regiones. Es como que de las 16, allá, un solo alcalde en 10, un gobernador en 10. Daniel estaba en esa posición, gobernaba 16 provincias. 16 regiones estaban bajo su mando. Él las administraba, habían 3 gobernadores y él administraba. Pero él era mejor. Ahora, ¿qué es lo que hacía mejor a este hombre? ¿Qué es lo que hacía mejor a Daniel? ¿Era porque comía porotos? ¿Era porque tomaba mucha agua? ¿Qué era lo que lo hacía distinto a Daniel del resto? Porque había un espíritu distinto en él. Entonces la gente empezó a buscarle dónde estaba la fuente de su sabiduría, dónde estaba esa fuente de inteligencia que tenía. Y estos sátrapas, como eran envidiosos, lo empezaron a observar y empezaron a ver que Daniel oraba. Entonces fueron donde el rey le dijeron: mira, ¿sabes qué, rey? Pronuncia esto, que no se incline delante de ti o delante de lo que hagamos, que sea digno de muerte. Y el rey firmó ese edicto real y le colocó el sello del anillo, y cuando había un edicto real con sello, ni el mismo rey lo podía revocar. Entonces Daniel, cuando leyó este edicto, que estaba prohibido orar a otro dios que no fuera un dios babilónico o al rey, inclinarse a otra persona, Daniel, ¿qué es lo que hizo? Se fue amurrado para la casa, bajoneado, amargado. Ya no puedo hacer lo que a mí me gusta. Ahora, a mí me preguntaron: ¿y usted cómo lo haría? Yo dije: yo habría orado del corazón. Dios mira el corazón, así que yo habría orado en el corazón. Pero Daniel era un hombre valiente, no le temblaban las cañuelas como nos tiemblan a nosotros frente a las adversidades. Y él llegó a su casa, abrió las ventanas de su casa y dice que oró y oraba 3 veces al día como acostumbraba hacerlo antes. Él se dedicó, no porque había un edicto, él dijo: yo no voy a orar más, sino que él continuó haciendo lo que hacía antes, oraba. Ahora bien, para Daniel
La oración era una prioridad. Para Daniel, la oración, vuelvo a repetir, era una prioridad. Para Daniel, la oración no se transaba. Sus tiempos de oración no los cambiaba por nada. Eran una prioridad. Para Daniel era un hombre tremendamente ocupado. Gobernador de 10 provincias. Uno de los 3 gobernadores del reino iba a estar por sobre todo el reino. Pero su ocupación no le impedía orar 3 veces al día. Porque para él era una prioridad. Era una, como dice la pastora, era una necesidad orar. Él no ponía por excusas que tengo mucha pega. Él no ponía por excusa una enfermedad. Él tenía una costumbre, una cultura. Él tenía una relación íntima con Dios y para él eso era intransable. Aun cuando eso le pudiese costar hasta la vida. Pregunto, ¿cómo están nuestros tiempos de oración? ¿La oración es su prioridad? ¿Es su prioridad la oración? ¿Se mueve o está temblando? Se mueve nomás, ya. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Estamos poniendo por excusa el trabajo? ¿Estamos poniendo por excusa los quehaceres del hogar? Orar significa disponer de tiempo. Significa disponer de tiempo para estar con Dios. Usted no puede hincarse a orar y estar pensando en que la cocina se me quedó encendida, en que la plancha, en que el trabajo, en que esto, que lo otro. Usted se tiene que dar el tiempo para orar, para conversar con Dios. No puede estar arrodillándose y pensando en pararse. ¿A qué hora termina la hora? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Llegó o no llegó el hermano que continúa en caso de la cadena de oración? Usted se tiene que dar el tiempo para estar con Dios. Si usted quiere conversar con alguien y ese alguien no le presta atención y lo único que quiere, le pide usted una entrevista, va a conversar y esa persona lo único que quiere es que usted se vaya luego, ¿cómo se siente usted? Y no le presta la atención. Mientras usted le habla, se pone a hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo se siente? Usted se va a sentir no escuchado, que no le están prestando la atención debida. Usted pide hablar con Dios y lo único que quiere es pararse luego e irse. La oración tiene que ser una prioridad en la vida del cristiano. La oración es la fuente de donde podemos nosotros obtener nuestra fuerza, nuestra fortaleza en Cristo el Señor. La oración es primordial en la vida de todo creyente. No podemos nosotros pensar en que vamos a llevar una vida sin oración. Amén. Oiga, si nuestro líder, Jesucristo el Señor, oraba, a nosotros, ¿qué nos resta? También imitar lo que Él hacía. Orar. Jesucristo se apartaba de los discípulos para orar. Y cuando volvía los encontraba todos durmiendo y decía, no hemos podido velar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora podían orar. Me imagino que Jesucristo oraba mucho más que eso. Que le recriminaba que ni siquiera una hora podían velar. ¿Cuánto tiempo está orando usted al día? Y no me estoy refiriendo a esa oración que usted hace en su corazón ahí, mientras hace sus cosas. ¿Cuánto tiempo usted se dedica? Yo aquí me voy a detener y voy a orar durante este día. Me voy a detener 15, 20, una hora, 15 minutos, 20, no sé, una media hora. Voy a hacer un alto y voy a orar.
No estoy hablando de la oración que usted hace caminando. Señor, ayúdame. Señor, esto, otro. Señor, que pucha que el hermano. Señor, que pucha que el problema. No estoy hablando de esa oración. Estoy hablando cuando usted se detiene y le da tiempo al Señor. Señor, yo quiero conversar contigo. Quiero hablar contigo. ¿Cuánto tiempo está apartando usted en el día para orar por ello? Me va entendiendo el concepto que cambia el concepto de oración, ¿cierto? Daniel oraba 3 veces al día. Era su prioridad. Era un hombre ocupado, pero la oración no la transaba. A lo mejor podría transar los tiempos en el trabajo, pero él sabía que en la oración él encontraba su fuente de poder y su fuente de sabiduría. ¿Dónde nos fortalecemos nosotros? ¿Sabe que cuando nos alejamos de la oración, las cosas comienzan hasta hay una canción por ahí que dicen que alguien falló y dicen, este se alejó de la oración. Cuando alguien no ora, se le nota. Al que ora, también se le nota. Así que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la oración? Las cosas comienzan no a funcionar bien. Nuestra vida espiritual va decayendo. Nos inunda la tristeza, la amargura. Porque cuando usted ora se fortalece en el Señor. Amén. Y a pesar de la situación, su corazón puede cantar, puede reír. Amén. Porque está el gozo del Señor en usted. ¿Qué pasa con nuestros tiempos de oración? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Es la oración para usted una prioridad? Amén. Tiene que ser una prioridad la oración. En el capítulo 6 también tenemos cómo Daniel oraba, si no me equivoco. En el 9, si no me equivoco. Sí, en el 9. Cómo Daniel oraba. Capítulo 9. Usted puede leer toda la oración de Daniel. Y usted puede decir, estoy orando correctamente. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estamos hablando de un gobernador, de uno de los 3 hombres más importantes de un reino. Estamos hablando de una persona altamente ocupada, que dice esto: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Y continúa la oración, versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y continúa la oración de Daniel. Daniel era un hombre que oraba. No era un hombre que estaba ahí livianamente: estoy bendecido, soy el gobernador, todos me tributan honor. No, Daniel tenía claro quién era Dios. ¿Usted tiene claro quién es Dios? Amén. Que el Señor nos bendiga. El apóstol Pablo también nos enseña cómo orar. Porque a veces, como decíamos hace un rato atrás, oramos y pedimos mal. Aleluya. Y pedimos mal. Y le decimos: Señor, o le decimos: hermano, ayúdeme a orar, y le traspasamos la responsabilidad nuestra al hermano. No estoy diciendo que no pida ayuda cuando la necesita, pero usted tiene que orar. Usted es el principal encargado de la oración.
Señor, hermano, le encargo la oración por mi vida, pero usted es el principal que tiene que estar orando. ¿No entienden? No le deje, yo pedí la oración en la iglesia y los hermanos de la iglesia tienen que orar y usted se olvidó de la oración. Ahora cuando oramos por la iglesia, hermano, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por esto, vamos a orar por esto otro. ¿Estamos orando correctamente? Que el Señor nos bendiga. Veamos el modelo de oración que nos presenta el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, ¿qué cosa? Y aquí es donde uno comienza a buscar cómo oraba el apóstol Pablo. No cesamos de orar por vosotros y de pedir, primero, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, nos está pidiendo, porque sabe, normalmente nuestra oración es, Señor, sácame el dolor de aquí, sácame el dolor en este caso mío, de mi hombro, sácame esto. Pedimos siempre cosas de bienestar para la carne. Sácame de la incomodidad, Señor, de esto, del problema que estoy sufriendo. Sácame, Señor, de la situación que estoy viviendo. Pero el apóstol Pablo habla de esto y dice, primero, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Habla que él oraba por la iglesia para que fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios, no de la voluntad de la carne. Porque la persona que tiene ese conocimiento de la voluntad de Dios se sabrá manejar en la vida y sabrá que las pruebas, las aflicciones, como dice también el apóstol Pablo, que son leves, que son transitorias y que Dios se glorifica en medio de ellas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alaba mi alma. Y pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En lugar de estar pidiendo muchas veces tanta comodidad, pidamos ser llenos de sabiduría del cielo, sabiduría de Dios, de inteligencia espiritual. Que de eso debemos estar llenos nosotros. Segundo, de inteligencia espiritual. Para que andéis, mire, ¿para qué? ¿Para qué debemos pedir ser llenos de la sabiduría de Dios, de inteligencia de Dios? Tiene un motivo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, estamos hablando de una oración superior. Por eso que Daniel era 10 veces mejor que el resto. Por eso que en Daniel había un espíritu distinto, porque Daniel tenía estos conceptos de inteligencia espiritual, sabiduría de Dios, andaba conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Perdón, le di la cita, ¿no? Colosenses capítulo 1. Estoy en el versículo 10. Entonces estamos viendo cómo Pablo oraba por la iglesia en Tesalónica. ¿Cuáles eran los motivos que tenía para orar? No estaba pidiendo orar para que se sanara la iglesia de una enfermedad. No estaba pidiendo que la iglesia fuera librada de las aflicciones. Versículo 11. Fortalecíos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortaleciendo, o sea, Pablo oraba en esta dirección. Uno, para que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la voluntad de Dios, de inteligencia, de sabiduría. Segundo, para que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Oramos nosotros para conocer más de Dios.
¿Cómo está nuestro conocimiento de Dios? El pastor decía, ¿cuánto sabemos de Dios nosotros? ¿Cuánto conocemos de Dios nosotros? María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada, ¿qué edad tenía? Se calcula como 17 años. Ella no hablaba de Jesús como mi hijo. Decía mi Salvador. Mi Salvador. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros del Hijo de Dios? En la oración tenemos que aprender a conocer a Dios. En la oración tenemos que aprender a conocer el poder de su fuerza. Aquí habla y dice, fortalecidos con todo poder. Poder, eso es autoridad. Fortalecidos en la autoridad de Cristo. Usted y yo, a la iglesia, nos fue delegada autoridad. Lo que pasa es que la guardamos, la tenemos olvidada por ahí. Fortalecidos en todo poder, en todo ese poder que figura ahí es autoridad, conforme a la potencia de su gloria, y potencia es poder. Es decir, a la iglesia le fue dada autoridad y poder. ¿Para qué nos fue dada autoridad y poder? Para que toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es lo que es longanimidad? Te voy a decir algo con longaniz. No es eso. Longanimidad. Longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Es decir, la iglesia fue dotada. Debemos de orar para que la iglesia vuelva a tener autoridad y poder, para que en los momentos de aflicción actúe con grandeza, para que en los momentos de aflicción actúe con constancia, para que en los momentos de aflicción tenga ánimo. ¿Me va entendiendo, cierto? Entonces oramos ahora para que Dios nos coloque ánimo, oramos para que Dios nos dote de autoridad y de poder. Oramos distinto entonces, ¿cierto? Por eso pregunto, ¿cómo estamos orando? Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. O sea, toda nuestra oración tiene que ser con gozo. No puede ser una oración llegar ahí, Señor, aquí estoy. Sí, es verdad, a veces nos cuesta. Y a veces llegamos derrumbados a las plantas del Señor. A veces llegamos con tristeza, con dolor, con amargura. Pero yo, el Hijo de Dios, usted y yo, si vamos en esa condición, porque es natural que podamos llegar en esa condición. Pero si oramos en esta dirección correcta, en este modelo que nos presenta el apóstol Pablo, nos tendremos que parar como hombres de Dios, como mujeres de Dios, fortalecidos en el poder de su fuerza. Nos tendremos que parar de esa oración distinto. Ahora, si yo siento que no estoy logrando ese gozo en mi interior, me tendré que dar más tiempo para la oración, pero yo me tengo que parar de una forma distinta. No me puedo parar de la oración más derrotado de lo que llegué. No puedo pararme de la oración en las mismas condiciones que llegué. Me tengo que parar distinto. Si he tenido una conversación con papá, me tengo que parar distinto entonces. ¿O no? Porque si se paró distinto, entonces ¿con quién estaba hablando? Perdón, si no se para distinto de la oración, ¿con quién estaba hablando? Nuestros hijos cuando conversan con nosotros, o cuando nosotros conversamos con nuestros papás, y íbamos con un problema, como que descansábamos después de contarle al papá el problema. Nos sentíamos amargados, afligidos, no hallábamos qué hacer. Pero íbamos y le contábamos al papá y nos sentíamos descansados. Y terminaba la conversación con el papá y sentíamos que, aun cuando el problema estaba ahí, pero el hecho de que el papá lo supiera, era como que el problema estaba solucionado. ¿O no? Y el problema estaba ahí dando vueltas todavía. Pero el hecho de que el papá lo supiera, el problema estaba solucionado a nosotros.
Era algo así, porque sabíamos que el papá se iba a encargar de solucionarlo. ¿O no? Y decíamos, no, señor papá me va a ayudar. O por lo menos mi papá ya sabe que, como dijo mi primo, sacarse un 2 es mala nota, mamá. Y sí, y 2. Y 2, no, si también es malo. Ah, pero ya te lo dije, mamá, ¿viste? Yo no sabía que era malo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es decir, usted va a Cristo, tiene redención. Si usted va a Cristo en oración, primero, usted tiene redención. Usted tiene que ir consciente que tiene redención por la sangre de Cristo y que tiene perdón de pecados. Es decir, usted no puede decir, yo voy a Cristo y voy como pecador y me paro como pecador. Usted va a Cristo como pecador y se pone en pie como un hombre perdonado. Porque la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Amén. Y la sangre de Cristo tiene virtud. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, para limpiar aún el corazón más vil. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay virtud en la sangre de Cristo. Hay poder en la iglesia. Hay virtud en la iglesia. Amén. A la iglesia le fue dada poder. A la iglesia le fue dada autoridad. Amén. ¿Estamos orando correctamente entonces? ¿O nos estamos enfocando a nuestra necesidad material solamente? ¿Podemos pedir por nuestras necesidades? Sí podemos pedir. Pero tenemos que orar correctamente, como dice la palabra del Señor. En Romanos nos habla que debemos de orar en el Espíritu con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces hemos gemido delante de Dios? ¿O es solamente un hablar solamente? ¿Cuántas veces? Que debemos orar en el Espíritu. Cuando usted ora en el Espíritu, usted pide cosas del Espíritu. No pide cosas de la carne. Usted puede presentarle, Señor, sabe que tengo esta situación, esto, lo otro. Pero su principal motivo de oración es una oración en el Espíritu. Dios es Espíritu y se comunica a través del Espíritu. Amén. Por lo tanto, su oración tiene que ser en el Espíritu. Señor, yo voy a orar en el Espíritu con gemidos indecibles. ¿Cómo gime usted delante de Dios? Oh, son un papagayo ahí. Señor, dame esto. Señor, dame esto otro. Señor, y te doy gracias por la salud. Señor, pero dame esto otro, dame esto otro. Y te doy gracias por esto. Y comenzó y le llevaba una lista al Señor. Y amén. Y me voy. Y Dios le dijo, no, yo me voy. Porque tengo que ir a trabajar. Y lo dejó ahí. Oramos en el Espíritu. ¿No? Voy a leer los versículos de nuevo. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Por lo también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, en la medida que usted conozca, que usted crezca en el conocimiento de Dios, en sabiduría, en poder, en autoridad, sabe que los problemas se van a resolver solos. Porque usted se va a poder gozar en medio de la tribulación. Se va a poder alegrar en medio del problema. No le va a sacar la sonrisa a nadie de su cara. No, porque estoy aprendiendo a conocer más de Dios. Estoy teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios. Estoy creciendo en la sabiduría espiritual. Estoy creciendo en la inteligencia espiritual. Si finalmente lo que importa es salvar el alma. La carne se aflige. Pero sabe una cosa. A través de las aflicciones es cuando viene el mayor peso de gloria de Dios. A través de las aflicciones cuando se moldea el carácter del cristiano.
Eso va a ser siempre. Hoy día está sufriendo por esto. Esa aflicción que hoy día tiene, mañana ya no va a estar, pero va a venir una nueva. Porque a través de las muchas aflicciones es que se va perfeccionando la vida del creyente, y a través de las muchas aflicciones es como llegamos a la presencia del Señor, no es a través de las tantas bendiciones. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El apóstol Juan nos enseña a orar. Los discípulos pedían: Señor, enséñanos a orar. Creo que hoy día nosotros como iglesia tenemos que reenfocar nuestra oración. Señor, enséñanos a orar correctamente. Orar en el Espíritu para poder conocer tu voluntad, para poder crecer en sabiduría, para poder crecer en inteligencia, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Enséñame a orar, Señor, para poder tener autoridad, para poder, como dice, ser fortalecido con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Medite esa frase: fortalecidos con todo poder. O sea, que todo el poder de Dios nos fortalezca. Es algo tremendo. A veces nos fortalecemos por una buena palabra de un hermano, por la visita de un hermano. He sido fortalecido, hermano, porque viniste a ver. Pero la mayor gloria del cristiano está en ser fortalecido en el poder de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme al poder, conforme a la autoridad de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Qué bonito esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol Juan, en el capítulo 14, nos enseña a orar. Y enseña que la oración tiene que ser siempre glorificando a Cristo. Siempre glorificando a Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Ya, vamos a ir terminando, hermanos. Gracias, señores, hermanos. Acá. Efesios capítulo 6, versículo 18. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a leer del 17. Habla de la armadura. Este párrafo habla de la armadura de Dios. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, que es donde quiero que nos centremos un momento. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol nuevamente nos habla, así como aconseja en el libro de Romanos, de orar en el Espíritu con gemidos indecibles. Nuevamente nos habla y nos aconseja en la carta a la iglesia de Éfeso. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No nos está hablando y decir, sabe, que vayan y oren en la carne por los deseos o por satisfacer un anhelo de la carne. ¿Sabe por qué siempre vamos con temas de la carne a la oración? Porque es donde más nos duele. Porque nadie puede decir, me dolió mi voluntad. Me dolió el pensamiento. No, nadie puede decir eso. Me dolió mi emoción. Podrá sentirse confundido emocionalmente. Podrá sentirse confundido en algún momento. Pero donde siente el dolor, lo siente en la carne. Porque si tiene un problema emocional, si tiene un problema sentimental, un pensamiento, lo va a vivir en la carne. Ahí lo va a vivir. Pero la palabra del Señor nos manda orar en el Espíritu. Dice, ya hay una palabra que es muy importante: velando en ello con toda perseverancia. Es decir, en la oración tiene que ser perseverante. Oré hoy día, por lo tanto mañana no oro.
Voy a orar solamente los lunes y los viernes. Para que cuando pregunten en el templo, ¿oró? Sí, oré durante la semana. No, tengo que ser perseverantes. Aparte su tiempo de oración. Tenga su lugar de oración, si es su pieza, si es en el living. Pero tenga usted aquí, Señor, yo voy a levantar mi altar de oración, Señor. A los pies de mi cama, Señor. Aquí este va a ser mi altar donde yo me voy a dirigir a ti en las mañanas, donde me voy a dirigir a ti en el mediodía y donde me voy a dirigir a ti en la noche. Y te voy a dar tiempo, Señor, para conversar contigo. No va a ser un momento de 5 minutos, Señor. Aquí estoy, Señor, tal como soy. Perdona mis faltas, Señor, y ayúdame en esto y en lo otro. Amén. Gloria a Dios. Busque al Señor en oración. Búsquelo de esta forma que está en Colosenses. Búsquelo en el Espíritu. ¿Sabe? Nuestra vida va a cambiar en esto. Nuestra vida va a cambiar en nuestra forma de ver. Nuestra vida como cristianos va a cambiar. O sea, la oración es la que mueve a la iglesia. Es como la cadena de la bicicleta. La oración es la que nos va a hacer avanzar. Una iglesia que se estanca es una iglesia que no ora. ¿Me va entendiendo? Una vida estancada es una vida que no está orando. ¿Está orando usted? Entonces, si usted está orando, piense en esto que estoy. Entonces, si usted está orando, tiene que ir avanzando, ir creciendo. Una vez alguien decía, oiga, yo llevo 10 años en la iglesia y estoy aquí todavía sentado en la banca. Y este que lleva 2 años ya está predicando. El pastor decía en aquella ocasión, decía, lo que pasa es que ya 10 años quedó repitiendo, ha repetido 10 veces el curso, porque nunca se preocupó de orar, nunca se preocupó de buscar, solamente se preocupó de asistir. Es bueno congregarse, pero ¿sabe qué? Los 4 pilares del cristiano, ¿cuáles son? Orar, ayunar, lectura de la palabra y congregarse. Lo principal, y eso lo conversamos el día lunes con los predicadores y coordinadores, la oración es lo principal. Los predicadores tienen que orar, los coordinadores tienen que orar. Amén. Que el Señor nos bendiga. La iglesia tiene que orar. ¿Está dispuesto usted a orar? ¿Pone excusas para orar usted? A veces, seamos honestos, ¿sabes? Ponemos excusas para orar. Seamos honestos. Porque si le decimos, venga a orar, hace unos días atrás dijimos, vamos a venir a orar a las 11 de la noche, vinieron varios hermanos, pero faltó mucha iglesia. ¿Y cuál podría haber sido la excusa? El frío, esto, otro. Pero faltó mucha iglesia. Estuve hasta las 3 de la mañana, a excepción de los hermanos que están trabajando, por cierto. Pero siempre ponemos excusas para estar con Dios. Yo los quiero invitar en esta semana, en el nombre del Señor. Yo les voy a enviar este mensaje por WhatsApp, estos motivos de oración, para que estemos orando por la iglesia en esa dirección. Se los voy a enviar a los grupos de la iglesia ahí, para que estemos orando en esa dirección. En esta dirección estemos orando. Pero vamos a orar unidos. ¿Les parece? No lo escuché, ¿les parece? Y lo vamos a hacer durante 8 días. Ya, vamos a orar en esta dirección durante 8 días. A partir de hoy día. ¿Les parece? Domingo, lunes, martes. ¿Cuándo se cumplen los 8 días? El próximo domingo. Entonces el próximo domingo la cosa va a cambiar. Sí, amén. ¿O no? Nuestra alabanza va a ser distinta. Nuestra adoración va a ser distinta porque vamos a tener este tiempo de oración. No lo vamos a tener solamente un momento en las noches. Vamos a orar en las mañanas. Vamos a orar al mediodía. Y vamos a orar en la tarde. Vamos a buscar del rostro del Señor. Yo les voy a enviar, y por favor los hermanos en sus contactos, por favor, estos son los motivos de oración para esta semana. Y que todos comencemos a pensar y a buscar al Señor en una misma dirección. Dejemos nuestras necesidades de lado. Dejemos nuestro egocentrismo de lado. Y preocupémonos ahora de edificar al hombre interior, de edificarnos espiritualmente. Amén. Y si hacemos esto,
En el nombre del Señor se lo digo, si hacemos esto, sus problemas se van a resolver solos. Dios se va a encargar de sus problemas. Usted puede pedir, sí, Señor, estoy pasando un mal momento. Puede pedir por ello, sí, puede pedir por ello, decirle, Señor, pero no nos quejemos tanto. A veces vamos a la presencia del Señor a puro quejando, Señor, es que esto, es que me duele la uña, es que me duele esto, es que el hermano, es que esto, es que lo otro, es que el pastor, sí, el pastor, yo sé que es pesado, pero aguánteme también. Entonces, pero vamos avanzando. Salgamos de eso y digamos, Señor, usted ore como hombre de Dios, como mujer de Dios, con una oración en el Espíritu. Señor, yo voy a orar porque quiero conocerte más de ti. ¿Sabe que cuando uno lee esto y uno se pone de rodillas y uno dice, Señor, ¿cómo oro ahora? Porque veníamos acostumbrados a orar de una forma distinta. ¿Cómo oro ahora? ¿Cómo oro ahora? Mire qué bueno lo que dice la pastora con tu palabra. Debemos de acostumbrarnos nosotros a que nuestras oraciones sean bíblicas. Nuestras oraciones sean bíblicas. No oraciones personalizadas. Oraciones. Busque en Nehemías capítulo 1, busque la oración de Nehemías. Daniel capítulo 9, vea la oración de Daniel. Vea la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Ahí tiene 3 oraciones. Véalas. Desde el Génesis al Apocalipsis está presente la oración, la forma correcta de comunicarse con Dios. Amén. Nehemías también, Nehemías oró, y en el capítulo 1, versículo 8, por ahí 9, cuando se encuentra con el rey, también hace esa oración en el corazón, pero antes ya él se daba el tiempo para orar. Tenía el tiempo para orar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.